nace el amor. Y bueno, pues seguimos en Alameda 67, iniciamos el año 2015 eh, y me quedé con esta formulación un poco provocadora, Tania. Creo que eh, me parece que el acercamiento en las relaciones que inician, por ejemplo, este 21 y 22 de enero ya formalmente para el establecimiento de la instalación de una embajada de La Habana en Washington y viceversa. Estamos ante, digamos, un fenómeno que vino a simbrar un paradigma producido por la Guerra Fría, y me parece que aún permanece esa situación. Ahorita voy a tratar de discutirlo, pero creo que junto con este proceso de acercamiento de la liberación de los presos políticos por parte de Estados Unidos y por parte de Cuba, ayer justo mismo también se liberaban a otro paquete de presos que solicitaba Washington. También está pues este conflicto armado de las FARC, y no creo que solo se esté en las FARC, sino que creo que también iniciará ya pronto el ELN en Colombia para poder desactivar a la guerrilla y generar un proceso otro tipo de proceso que ya no sea nada más la confrontación, porque creo que ha habido un desgaste de ambos bandos que no desean mantener en este siglo, eh, y que creo que están pensando en otra dinámica justo porque las condiciones de la acumulación de capital han cambiado. Entonces, me parece que esta configuración de La Habana con Washington tiene demasiadas lecturas. Quiero iniciar con esta y para poder abrir la discusión, no sé quién de los dos quisiera comentar algo. Sí, Tania. Eddie, Sí, va Tania. ok. Bueno, pues yo creo que inevitablemente mm, muchos de los que nos dedicamos a analizar las problemáticas de América Latina vimos de primera instancia con muchas reservas este acercamiento, ¿no? Era como sorpresivo, como una especie ahí de foco rojo que se encendía para iniciar 2015. Poco a poco hemos podido como ir vislumbrando un poco de qué vaya hacia dónde va, ¿no? O sea, algo que inevitablemente habrá que celebrar es la liberación de los 5 cubanos, que ha sido una lucha que Cuba ha mantenido vigente durante años, incluso trabajando con la gente más progresista ubicada en el centro del poder en Washington, en DC. Ellos han estado realizando un trabajo muy intenso que finalmente, bueno, rinde frutos con esta liberación de estos 5 cubanos, ¿no? Que permanecían presos en Estados Unidos, y bueno, era una carta de negociación muy fuerte que había estado abierta, destapada desde hace muchísimos años, y bueno, finalmente rinde frutos. Digamos, en otra perspectiva, ¿qué significa que Cuba pueda reanudar relaciones con Estados Unidos? Eh, Está la cuestión del embargo, ¿no? Es decir, el abrir la posibilidad de detener esta agresión económica que está vigente desde el inicio de la Revolución Cubana, me parece que ya no tiene ningún sentido que permanezca vigente. O sea, era como anacrónico, básicamente. Entonces, bueno, el iniciar, el abrir esta puerta, porque no está resuelta la cuestión y no es una cuestión sencilla para Washington. Hay que trabajar con los congresistas. Muchos de ellos, a pesar de ser demócratas, son conservadores frente a esta problemática en particular. Entonces, bueno, el que haya esta condición sobre la mesa me parece que es fundamental y muy importante para Cuba para poder desarrollar una visión un tanto más abierta, ¿no? sobre lo que se manejaba que era Cuba, ¿no? Que permanecía en esta posición de aislamiento, que poco a poco ha ido rompiendo en esta vinculación con pues las reconfiguraciones de las relaciones políticas dentro de América Latina. Entonces, el diagnóstico me parece en primera instancia arriesgado,
sin embargo sí creo que habría mucho que esperar, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante. Y otra cuestión que me parece importante mencionar tiene que ver con la cuestión geopolítica también, volviendo sobre este tema. eh, Podríamos también leer que Estados Unidos, al aceptar relacionarse con un país como Cuba, pues también está dando este síntoma en el que es necesario volverse a acercar con los actores de América Latina, en el que entiende que la reconfiguración de las relaciones internacionales, el reposicionamiento de otros países a la par de la economía estadounidense, obliga, obliga a que Estados Unidos se reencuentre con América Latina. Entonces, me parece que también responde un poco como a la situación del contexto, al debilitamiento de la hegemonía estadounidense y al mismo tiempo a una capacidad de readaptación de la hegemonía estadounidense, ¿no? O sea, está haciendo movimientos, digamos, sumamente estratégicos en torno al petróleo, como lo mencionaba César en el bloque anterior. Está tratando de reconfigurar las relaciones políticas dentro de la propia OPEP sin estar siendo parte de este organismo, a través de los actores que son aliados incondicionales de Estados Unidos, está influyendo dentro de este organismo. Entonces, ahí se están configurando dos grandes polos, ¿no? Al estilo en el que se habían reconfigurado a lo largo del año pasado en organismos internacionales como el propio Consejo de Seguridad. Entonces, a 2015 me parece que en este tema en particular nos propone un panorama interesante en términos de reconfiguración de relaciones internacionales, y en ese juego habrá que analizar de qué manera se incorpora Cuba como uno de los países más radicales o el más radical de América Latina, y bueno, de qué manera inicia este proceso de negociación con Estados Unidos, César y Eddie. Sí, César, yo realmente ese proceso lo veo como un proceso que ya tenía tiempo de venirse gestando. Realmente tendríamos que pensar esta apertura y tanto esta apertura como las consecuencias que van a tener como en América Latina como en el mundo, tiene que ver ya con no nada más con un largo desgaste de esta vieja estrategia para enfrentar los movimientos sociales nacionales que se enfrentan a la hegemonía de Estados Unidos. Es decir, el agotamiento del bloqueo y del espionaje y el sabotaje, pues no han funcionado en Cuba. Y esto en buena medida a la disposición que tiene el pueblo cubano y al propio gobierno para enfrentar estas medidas. Entonces, este desgaste precisamente tiene que ver también con la reinstauración o el replanteamiento de nuevas estrategias de dominio y de control. A mí me parece que se está reconfigurando el control de los Estados Unidos. Yo no podría hablar exactamente de un debilitamiento de la presencia de Estados Unidos en la región. A mí me parece que lo que está sucediendo en todo caso es que no es casual que este movimiento, el anuncio en el cual se avisa de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, sea el mismo día en el que está sesionando el Mercosur. Y bueno, ahí quienes representan el Mercosur, como Hugo Chávez, como la presidenta Kirchner de Argentina, pues evidentemente se muestran satisfechos y contentos por el anuncio, pero esto significa que Estados Unidos está adoptando una estrategia negociadora hacia Cuba y al mismo tiempo Cuba, por otro lado, va a concentrarse a fundamentar su desarrollo hacia este acercamiento con Estados Unidos. Entonces, aquí viene un jaloneo de estos dos proyectos. Me parece que Estados Unidos peleará por instaurar una influencia cada vez mayor en la región a partir de Cuba. Y Cuba, bueno, luchará por mantener este espacio de soberanía, este espacio de libertad que se ha generado en la isla.
Muy al contrario de los anuncios políticos que se dieron ese día, esto fue negociado. Me parece que ya podemos ver cómo poco a poco se irán expresando estas medidas que ya fueron negociadas. Es decir, hasta qué punto el capital norteamericano va a estar en Cuba, es decir, de qué manera Estados Unidos se va a beneficiar de esa apertura, pero también por el otro lado, hasta qué punto Cuba podrá mantenerse todavía como un país con un proyecto de avanzada. Entonces, precisamente las repercusiones hacia América Latina y como lo que decía César, también tiene que ver con este aviso de que los movimientos armados tendrán que irse gradualmente plegando a una estrategia más dialogadora, más negociadora, que ponga en el centro, pues, ya no el juego de las armas, sino el juego político, que es precisamente lo que estamos viendo en este momento. Así, esa es una breve evaluación que tengo, César. Ya, bueno, fíjense que yo tengo varios puntos, quizás tres que me gustaría tocar. Me parece interesantes las evaluaciones que hacen. Yo agregaría que quizás estamos en un proceso que estamos viendo un poco de larga duración, si lo quisiéramos ver en términos, pues sí, insertos en la Guerra Fría, pero no solo en la Guerra Fría. Por ahí decían los liberales que con este restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y La Habana, se acababa la Guerra Fría por fin, ¿no? Me parece que esa evaluación es no entender lo que estuvo en juego ahí. En primer lugar, es no entender lo que estuvo en juego ahí, por principio, porque las armas nucleares en Estados Unidos están aún ahí. Y la Guerra Fría no es fría, sino que está bastante caliente porque en cualquier momento pueden apretar el botón rojo y eliminar al mundo. Eso no es un juego y eso está ahí. Eso no se fue con la URSS, eso no se ha ido con Rusia, eso por supuesto no se ha ido con Estados Unidos. Ese mito de la Guerra Fría y querer ahora llamar a un mundo mucho más abierto, plural y democrático, evidentemente no se le puede llamar así al mundo cuando hay posibilidad del exterminio humano. Creo que esa es una de las situaciones que habría que resaltar. La segunda creo que habría que resaltar es que la dignidad cubana venció. Creo que esto es lo más importante, porque la dignidad cubana no se desmoronó con el deshilachamiento de la URSS, con la caída del muro de Berlín. Y que el proceso político en Cuba es completamente diferente a lo que se vivió, digamos, en este lado europeo, en este lado euroasiático. Creo que entender Cuba nos llevaría a entender otro proceso de larga duración, digo yo, que tiene que ver con la emancipación de nuestra América. Y a partir de ahí, las posibilidades que se abren. Creo entonces que esta gran elección de dignidad de un pueblo cubano que en verdad le ha dado patria, digamos, esta situación de patria o muerte, ha buscado conquistar un discurso propio dentro de una lógica que pareciera que todo iba en un sentido unívoco, ¿no? Morirá Fidel, habrá una guerra civil y se instalará un gobierno. Morirá Fidel en el poder. No sucedió. Raúl no podrá ser una persona dialogante porque es del ala más dura del Partido Comunista de la isla. Tampoco sucedió eso. Digamos que han tratado de fortalecer estas posiciones en donde buscan renovar el discurso con una nueva generación, pero también están enfrentando condiciones económicas bastante adversas. La crisis del 2008, con el embargo económico que bien mencionaba Tania, son cosas en verdad homicidas de un Estado
hacia otro, porque no le da la posibilidad de sortear esta crisis. Con todo y Venezuela y el apoyo del Mercosur y el apoyo de China y Rusia, Cuba en verdad ha tenido que reconfigurar su economía para poder enfrentar este problema, porque aún estando así con una economía estabilizada, es una economía que está inserta dentro del mercado mundial. Eso, no, eso es innegable. Pero entonces creo que hay un proceso ahí de dignidad que habría que analizar. Esto no quiere decir, creo que, y esto tiene que ver con el tercer punto, esto no quiere decir para mí que el proceso cubano tenga también a resolverse de manera favorable. Me parece que eh, hay una discusión sobre rehacer el discurso de la utopía, rehacer el discurso de la izquierda revolucionaria para América Latina, pero con un referente digno para poder replantear eso. Y eso significa que la dignidad cubana tuvo la capacidad de una pequeña isla de desafiar al imperio más poderoso del mundo con una capacidad impresionante que pudo haberlos aplastado y no lo logró, justo por este proceso. Y eso es algo bastante aleccionador. Si algo habría que sacar el proceso de la izquierda para América Latina en el siglo XXI, debería de sacar este proceso de dignidad. Porque en ese proceso está el replanteamiento de un nuevo tipo de utopía para nuestra América. Y construir ese discurso es construir un discurso que tiene que hacer ajuste de cuentas con las FARC, con Allende, con el zapatismo, con los cubanos, con la socialdemocracia, con Chávez, para poder entrar en otra dinámica completamente diferente. Entonces, me parece pues que Cuba nos está dando esa gran lección, nos está llevando hacia ese punto, pero también se abren bastantes peligros. Creo que lo que Eddie en estos momentos planteaba es bastante cierto. Creo que a mí, mi parecer, justo Raúl decide y la cúpula decide proteger la economía cubana de estos golpes que están lacerando la crisis mundial, económica mundial, eh, proteger el mercado interno, eh, pero creo que también Obama se fortalece al exterior de una forma bastante radical, ¿no? O sea, sale Obama a decir, pude resolver este problema, me legitimo otra vez cuando ha tenido tanto desgaste y logró mover una pieza que lo volvió a colocar en el centro de la discusión. Creo que eso fue bastante impresionante. Y ahí está la contradicción entre el proceso de Estados Unidos por querer volver a meter capitales dentro de Cuba y el proceso de dignidad de resistencia que necesita hacer funcionar su economía. Y a partir de ahí, esperar, ojalá que desde la isla aparezcan nuevas lecciones para poder construir un nuevo futuro dentro de la izquierda para América Latina, para nuestra América. Creo que eso es lo que yo pondría sobre la mesa. Y bueno, ya estamos a nuestros tiempos. Les pido que un minuto para que podamos cerrar. Tania. Pues sí, César, yo creo que no es un análisis sencillo el que habrá que realizar. Tampoco el diagnóstico parece como muy claro, o sea, es difícil leer esta pequeña coyuntura, pero la importancia que tiene es fundamental, ¿no? A mí me parece que Obama de alguna manera, pues sí, se reposiciona en términos internacionales, pero cuando se conoce la situación en términos del interior del sistema político estadounidense, pues sí tiene mucha visibilidad internacional, pero la cuestión interna en términos políticos, pues no se ve sencilla, ¿no? O sea, actualmente Obama podría en este momento suspender el embargo porque es parte de sus atribuciones como poder ejecutivo y sin embargo decidió no hacerlo. O sea, apostó por buscar el respaldo del Congreso de los Estados Unidos y bueno, y eso nos da una clara lectura en torno a que logra las dos cosas, ¿no? Logra no pelearse con el Congreso de los Estados Unidos y logra posicionarse a nivel internacional
como alguien que finalmente dio pasos hacia la normalización de las relaciones con Cuba. Y efectivamente, por el otro lado, queda ver de qué manera Cuba va a lidiar con esta situación, porque pues lo primero que va a querer hacer Estados Unidos bajo estas nuevas negociaciones pues es retomar el control de la isla. Y también enfrentan el envejecimiento de la generación de la revolución. Entonces vienen nuevas generaciones que van a tomar el poder en Cuba y que, bueno, dependerá de la formación de los cuadros políticos que haya trabajado la revolución cubana, la manera en que estos nuevos cuadros políticos de alguna manera van a tener que responder frente a esta coyuntura. Entonces, ahora, una última reflexión en torno a la cuestión de la Guerra Fría. Sí, Cuba tuvo un papel ahí como más obligada, pero me parece que las estrategias, como decía Eddie, de la Guerra Fría siguen vigentes en América Latina y digamos, equilibrio del poder de alguna manera está siendo atacado más por la cuestión económica en estas dificultades entre el debilitamiento del dólar, la disminución del precio del petróleo, las jugadas que se están haciendo para llevar a Rusia hacia la crisis económica. Entonces, bueno, ahí estamos viendo de qué manera se está reconfigurando la estrategia que finalmente a lo largo de la Guerra Fría se libró en términos de armamento nuclear, sí, pero también es cierto que hay que incluir analizar o considerar el nuevo juego económico que se está planteando a nivel mundial, ¿no? Y hasta ahí lo dejaría. Yo por último, a mí me gustaría añadir el papel que tuvo el Vaticano en las negociaciones. También fue otra jugada que sería necesario replantear a juego de acercar a tanto Estados Unidos como a Cuba en una mesa de negociación. Ahí también estamos viendo cómo el Vaticano está, bueno, por lo menos este papado, se está también posicionando como un papado que, que está teniendo acercamiento a los gobiernos de América Latina, con un cierto discurso en comparación con el anterior, de cierto corte más crítico, un poco más progresista. Entonces, habrá que seguir las consecuencias de este proceso que se ha echado a andar con la apertura de Cuba. Habrá que ver qué tanto, qué empresas van a empezar a llegar ya a la región. Eh, también estamos hablando de que las reformas económicas de los últimos años, permitiendo los negocios, permitiendo la circulación del dólar, bueno, y entre otras, más temprano o tarde van a tener que enfrentarse al proyecto este proyecto de competencia capitalista se va a tener que enfrentar de una u otra manera al proyecto de solidario, al proyecto cercano al socialismo que se generó en Cuba. Entonces, bueno, veamos cuáles van a ser los acontecimientos. Pues sí, es un tema que no se agota, quizás estaremos hablando, deberíamos de hacer un programa sobre Bergoglio y sobre Francisco, justo como esta imagen de la continuación, digamos, del proyecto de Wojtyla para Europa Oriental, para todo esto de la URSS en su deshilachamiento y ahora con la influencia de los gobiernos progresistas para América Latina, ¿no? Creo que ahí hay un punto de referencia que deberíamos de abordar en Alameda 67. Pero bueno, pues ha llegado nuestro tiempo de irnos. Pues agradecemos a todos nuestros, ahora sí que radio escuchas. Esperamos verlos el próximo jueves. No se olviden, 10:30 a 11:30. Muchas gracias a la doctora Tania Arroyo, a Eddie Hernández, la producción Carlos Garza y continuista y en redes sociales. Muchas gracias a Diana Maya y pues no me queda más que desearles un feliz año esperanzador, buscando que se vuelva utópico contra la barbarie que nos está cayendo encima. Nos faltan 43, los seguimos buscando, los seguimos exigiendo con vida. Esto fue Alameda 67.
Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.